Gracias por continuar con nosotros. Tal y como les habíamos anunciado, están con nosotros los doctores David de Luna y Yori Roque, infectólogos, quienes vienen a hablarnos hoy sobre infecciones emergentes. A propósito de infecciones emergentes, ¿qué son las infecciones emergentes? Bien, las infecciones emergentes son un grupo de enfermedades que en los últimos años, 20, 30 años, han venido surgiendo y han venido a ser un problema de salud pública en diversos países. Más frecuente que una infección emergente, como el nombre lo dice, que uno entiende como una infección nueva que aparece en el escenario, es más frecuente las infecciones reemergentes, que son infecciones que en un momento estuvieron diezmadas o controladas y que han venido, entonces han reaparecido y ahora llaman a la atención y todo el mundo está pendiente de esas situaciones nuevas. Entonces estos temas son ahora vistos por nosotros como infectólogos porque son una situación que demanda una atención especial, incluso de enfermedades que ya uno ni siquiera la leía ni la estudiaba y que ahora comienzan a ser una situación de mucha importancia. ¿Qué tanto afectan estas enfermedades a la humanidad, doctora? Bueno, históricamente las enfermedades infecciosas han estado muy relacionadas con toda la población, con toda la humanidad. Tanto así que han afectado diversas poblaciones y grupos geográficos para su desarrollo y avances tanto en la tecnología como a nivel sociocultural. Esta relación todavía para estos días, para estos años, todavía se ve y eso se debe básicamente a que diversos patógenos han aprendido a mermar con todo lo que es la vulnerabilidad del ser humano. Actualmente la Organización Mundial de la Salud ha determinado que de los 59 millones de muertes que ocurren anualmente en todo el mundo, casi un cuarto de ellas se deben a infecciones, a procesos infecciosos. Estos se ven que afectan más a poblaciones que tienen escasos recursos y generalmente en esas poblaciones hasta un tercio de ellas son niños menores de 14 años y se habla que menos de un cuarto de esa población llega hasta los 70 años. Entonces vemos que el impacto multifactorial es muy importante porque esas poblaciones no llegan a desarrollarse y hay un impacto socioeconómico y tanto a nivel político por estas infecciones. ¿Cuáles factores influyen en que determinadas poblaciones se vean afectadas por este tipo de infecciones? Bueno, hay diversos factores. Obviamente el más importante es el socioeconómico. Si bien como la doctora comentó, si uno hace las comparaciones entre países desarrollados del primer mundo, uno ve que la esperanza de vida supera los 80 años, algunos hasta los 90, pero los países más pobres, incluyendo nosotros que tenemos una esperanza de aproximadamente a los 75 años o menos, y obviamente la razón de eso en gran parte tiene que ver la situación socioeconómica que nos hace más vulnerables a infecciones. Obviamente incurren otras condiciones, por ejemplo, lo que ahora es parte de nosotros, que tenemos un mundo conectado de un lugar a otro y que en un solo día puede uno estar en una parte del hemisferio y luego en el otro, y obviamente te hace vulnerable a adquirir infecciones que no son comunes en tu región y luego tú transportarlas. También obviamente pacientes que tienen alguna condición o alguna enfermedad de base, eso favorece a que adquiera ciertas infecciones. Y obviamente también gérmenes que han logrado superar las medidas y las tecnologías que hemos ido desarrollando en estos últimos años y que al ellos mutar y cambiar le pueden sobrepasar los controles e infectar poblaciones que antes no lo eran, que no eran vulnerables y se suponían como protegidas. Mencióneme alguna de estas infecciones emergentes. Bueno, algunas de esas infecciones emergentes tenemos el SARS o síndrome agudo respiratorio severo, que todos hemos escuchado. Tenemos también la influenza aviar, el dengue, el chikungunya, que ahora nos afecta. También tenemos la tuberculosis, malaria y otras menos conocidas o menos vistas por nosotros, unos nuevos virus como el metaneumovirus y el bocavirus que causa una infección del tracto respiratorio bajo en niños. ¿Una enfermedad conocida puede, digamos, catalogarse como emergente? Sí, en ese caso sería, como dijo el doctor, una enfermedad reemergente. O sea, era una enfermedad que antes se conocía, se pensaba que estaba controlada y que por diversas mutaciones o cambios en lo que es el genoma de dicha bacteria o dicho virus, entonces reemerge como una nueva enfermedad.
También hay, por ejemplo, tú tienes infecciones que también, no solamente por un asunto de mutación, sino por un asunto de pérdida de los controles de salud pública sobre ellas, provocan su reaparecer. Los dos ejemplos, es decir, un ejemplo clásico es la tuberculosis en los Estados Unidos, cuando en los años 80, en los años de Reagan, se perdió o se redujeron los aportes económicos para controlar la enfermedad y ellos tuvieron o tienen un resurgir de la tuberculosis. Eso por un lado y otro por la emigración de países pobres que obviamente tienen una tasa más alta de tuberculosis. Algo aquí, por ejemplo, en el país que, aunque no creo que esté documentado, pero que uno lo nota en la consulta y cuando ve los pacientes, es sífilis, es decir, una enfermedad que en un momento dejó de tener el impacto y la importancia y que ahora, vamos a decir en estos últimos 5 o 6 años, la tasa de pacientes con sífilis es muy alta, mucho más de lo que ha subido, es decir, es muy frecuente. O sea que hay que volver otra vez a repensar en términos médicos, volver a diagnosticar sífilis. Volver a diagnosticar. Y por ejemplo, el caso de sífilis no tiene nada que ver con resistencia, es simplemente que se fue fuera de control por una serie de situaciones, quizá falta de educación, falta de protección y una serie de datos. Es decir, esos son ejemplos que uno tiene ahí de enfermedades que en un momento lo tuvieron controlado, pero que ya han perdido ese control. ¿El cólera es una enfermedad emergente? Sí, el cólera es una enfermedad reemergente, como hemos hablado, basados en lo que son mutaciones y cambios en su genoma. Recientemente tenemos, por ejemplo, el caso del serotipo O139 que se descubrió a principios de los 90 y que posteriormente en el 1992 se determinó en Bangladesh que un brote que hubo fue secundario a ese serotipo específico que hasta esos tiempos era desconocido. Luego de eso, el mismo serotipo en el 2007 también causó otros brotes en la China y en otros países. Entonces, ese es un ejemplo de lo que estamos hablando, de mutaciones en el genoma y en la estructura de lo que es un tipo de enfermedad. ¿El serotipo da inmunidad para la enfermedad? Por ejemplo, en el cólera, el que le dio una cólera una vez, ¿puede darle varias veces por la diferencia de serotipo? ¿O esa es una enfermedad que no da inmunidad? Bueno, la respuesta es, si es categórica, sí da inmunidad. Pero no quiere decir que no te vuelva a dar la infección otra vez. Tú tienes, por ejemplo, poblaciones donde es endémico el cólera, que lo que sucede es que esas poblaciones las manifestaciones son menos agresivas por una inmunidad desarrollada que, por ejemplo, en poblaciones donde no hay inmunidad. El ejemplo es, por ejemplo, si usted viaja a Nigeria, donde hay mucho cólera, usted va a tener pacientes que tienen cólera, un problema de salud pública, pero probablemente las manifestaciones no van a ser tan agresivas como ocurrió ahora hace un año o casi 2, aquí, más de 2 años, ¿verdad? Que ocurrió aquí cuando entró el cólera, donde no teníamos ningún tipo de cólera. También, por ejemplo, en el 89, cuando ocurrió el brote en Perú, eso es una enfermedad relativamente nueva, con serotipos relativamente nuevos, y no es que ellos no tienen cólera ahora, pero las manifestaciones son menos agresivas porque ya hay una inmunidad dispersa. Entonces, sí se crea inmunidad, pero no quiere decir que no te vaya a dar otra vez. Te va a dar, pero a nivel general, más atenuado. Más atenuado. ¿Cuáles han sido las infecciones de mayor impacto que se pueden englobar en este tema? Bueno, la de mayor impacto, por ejemplo, en lo personal pienso que de gran impacto el VIH, por la trascendencia mundial que tiene la enfermedad, los cambios incluso a nivel político que ha traído esta enfermedad. Pero, por ejemplo, lo que quizá en nuestro país no fue tanto alboroto, pero la aparición del SARS, como la doctora comentó, eso fue un escándalo mundial, porque estábamos frente a una enfermedad con alta tasa de mortalidad y que no había una enfermedad, no había un tratamiento específico y en un momento no se sabía de dónde vino. Entonces, ese es otro ejemplo. Para nosotros, el caso de la chikungunya, ustedes ven como, si nosotros lo vemos desde aquí, de la perspectiva dominicana,
es una enfermedad emergente y el impacto que ha tenido a nivel público, de salud pública y a nivel de la población completa es muy importante. Entonces, ahí tenemos esos ejemplos ahí muy categóricos. ¿El VIH hoy es una enfermedad estable, en declive o en aumento? Bueno, el VIH viene siendo una enfermedad reemergente constante. Esto es un poco polémico, pero ya para mí, para lo personal mío, no sé si el doctor después tenga una opinión, pienso yo que no deja de ser una enfermedad reemergente y que realmente va en aumento. Cada día vemos como por esa posibilidad que tiene el virus de mutar, que es uno de los virus más mutágenos que existen. O sea, es un virus que cambia mucho. Cambia mucho. Entonces, aunque ahora mismo se tengan a la disponibilidad de muchos antirretrovirales, se ve que desde sus inicios o desde su descubrimiento en los 80 no se ha podido controlar lo que es la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Actualmente tenemos pacientes o se ven pacientes que tienen un virus resistente a múltiples antirretrovirales y que realmente se hace difícil el control en esos pacientes, por lo que sigue siendo y seguirá siendo por largo tiempo lo que es una enfermedad reemergente. Yo pienso que es un poco polémico el tema del VIH, porque emergente obviamente y es quizá el mejor ejemplo donde uno puede ver cómo una enfermedad nació, creció y se ha ido desarrollando. Porque decir, probablemente muchas de nuestras generaciones vio las noticias cuando empezaron a morir esos casos donde no se sabía lo que estaba sucediendo, luego cuando se descubrió lo que estaba pasando y obviamente la situación que tenemos ahora. La situación que tenemos ahora es que se mueren mucho menos personas que antes, pero la epidemiología sigue creciendo. Y obviamente ahí donde la doctora se refiere al fracaso que ha habido, en sentido de que probablemente las poblaciones se han cansado incluso de los consejos, y eso está bien estudiado, donde la gente el público se cansa de tanto decirle protégete, no te proteja, o aquello o a lo otro, y eso lleva a que la epidemiología persista, y lo otro es el virus en sí, cómo logra ir mutando y superando los tratamientos que hoy se disponen. Un paciente con VIH controlado, con carga viral negativa, ¿cuál es su tasa de sobrevivencia? Bueno, en sentido general se sabe que un paciente de VIH controlado, su esperanza de vida ronda 5 a 10 años por debajo de la tasa de vida general de donde él vive. Vamos a decir que nuestra esperanza de vida son 75 años. Entonces, un paciente VIH controlado, en seguimiento, con buen tratamiento, tienes una tasa de vida que va, vamos a decir, entre los 65 y los 70 años, producto de su condición de base. ¿Por qué? La muerte no se debe exactamente al virus, se debe a los factores de riesgo que le agrega el tratamiento al paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que con los tratamientos el paciente al final, si lo lleva bien y un buen seguimiento, no muere por el VIH. Moriría por las complicaciones, riesgos cardiovasculares que le añade el tratamiento al paciente y algunos efectos adversos que le añade el tratamiento al paciente. ¿O alguna otra comorbilidad que el paciente presente? Porque no solamente puede ser VIH, sino también otra comorbilidad que le dé una complicación, entonces pueda morir. Infecciones emergentes es nuestro tema hoy. Vamos a una pausa comercial y en breve regresamos.